Good morning. It's good to be here. Buenos días, es un placer estar entre ustedes. I'm very thankful to be here for a lot of different reasons. Estoy agradecido de estar entre ustedes por varias razones. The first reason is I'm told it snowed over a foot in the last week back home. La primera razón es que me acaban de decir que hubo un pie de nieve de regreso en casa. So in the kind providence of God, God wanted me here instead. Son la providencia de Dios, Él me quiso aquí entre ustedes. So I said, yes, Lord, whatever you need. Entonces le dije, sí, Señor, estoy aquí, te sirvo. But I'm also thankful to be here because of the topic that we're talking about. También estoy agradecido de estar entre ustedes por el tema que vamos a tocar en esta mañana. I'm watching a movement to revitalize churches all over the world. Estoy viendo un movimiento de la revitalización de iglesias en todo el mundo. I think this is something that God desires. Yo creo que esto es algo que Dios desea. It's something I experienced in my own life and ministry. Y es algo que yo experimenté en mi propia vida y ministerio. So I love to go places and talk about this topic. Entonces me gusta ir a visitar diferentes países a hablar sobre este tema. So let me explain a little bit about how we're going to approach today. Déjeme entonces explicarle lo que vamos a estar haciendo en este día. I want to be able to share some of my story with you about my own ministry, Yo quiero compartirles mi testimonio de mi ministerio con ustedes so you can have at least one example of what it means to revitalize a church. para que puedan tener un ejemplo tangible de lo que es revitalizar una iglesia. Then we're going to talk about some principles about how do you do a church revitalization, Luego hablaremos de algunos principios de cómo se revitaliza una iglesia and how do we do it in a way that the Bible guides us to know how to do that. y cómo lo podemos hacer de una manera que las escrituras nos guían en hacer eso. So my hope is that we can talk about some principles from the Bible Entonces mi intención es que podamos hablar de algunos principios en las escrituras that you can apply in your own context in que lo life. pueda aplicar en su propio contexto. But then I want to talk about preaching in these kinds of churches. Luego quiero hablar de lo que significa predicar en este tipo de contexto. I have found in a struggling, dying church, preaching is very difficult. Yo he encontrado que predicar en un lugar que está moribundo, una iglesia moribunda, es muy difícil. How do you prepare to preach in a church that doesn't want to hear your preaching? ¿Cómo te preparas para predicar en un contexto de una iglesia que no quiere escuchar tu predicación? That is a unique challenge that comes with church revitalization. Eso es un reto muy único y especial que viene con el reto de revitalizar. So does God's word teach us things on even how to preach in that context? Entonces la palabra de Dios nos enseña en cómo predicar en estos contextos. So that's my hope for today. Entonces esa es mi intención para nuestro día. But we're also going to do the Q&A sessions after each session. Entonces estaremos haciendo un periodo de preguntas y respuestas después de cada plenaria. So as I'm talking and we're opening the Bible together, Entonces mientras hablo y discutimos las escrituras juntos, be thinking about the questions that you maybe would want to ask. puede estar meditando y pensando en el tipo de preguntas que quiera hacer. I know it takes courage to ask a question in front of a group like this, Sabemos que toma un poco de valentía en hacer preguntas en un grupo como este, but you need to assume your question is the same question other people have as well. pero debe asumir que su pregunta es la misma pregunta que tiene el compañero a su lado. So you will serve the whole group by asking your question Por today. lo que se estuvieran sirviendo mutuamente al hacer la pregunta. For this first session, I want to talk about what it means to persevere in church revitalization. En esta primera sesión quiero hablar de lo que significa el perseverar dentro de la revitalización de la iglesia. As mentioned, I was a pastor for 25 years, Como mencionado anteriormente, fui pastor por 25 años and being a pastor is a joyful work, y ser pastor es una obra gozosa, but it is also a uniquely hard work. por eso una labor única y difícil. 80% of pastors do not stay in the ministry 10 years. 80% de los pastores no perseveran en el ministerio por 5 años. That is a startling statistic to Es hear. una estadística muy impresionante. That must mean that ministry is particularly difficult. Eso debe decir que el ministerio es particularmente difícil. And church revitalization work is very difficult work. Y la revitalización de las iglesias también es una obra muy difícil. That's why there's a lot of people who don't want to do it. Por eso es que hay muchas personas que simplemente no quieren revitalizar. But I hope you hear today, it's worth the hard work to do it. Pero yo espero que ustedes hoy aquí al escuchar esto puedan entender que vale la pena esta obra dura. That God is honored and glorified when He breathes life back into a church. Que Dios es glorificado y adorado cuando Él da aliento de vida a una iglesia moribunda. But one of the keys of church revitalization Pero una de las claves en la revitalización de la iglesia
is you have to stay long enough to revitalize a church. Es que te tienes que quedar tiempo suficiente para que esa iglesia quede revitalizada. Think with me for a moment something you can accomplish in a 2-year period. Piensa por un momento conmigo en lo que tú puedes hacer en un periodo de 2 años. There's a lot of things that we can accomplish in 2 years. Hay muchas cosas que podemos hacer en 2 años. The problem is when it comes to ministry, El problema es que cuando se trata del ministerio, 2 years isn't very much time in the ministry, is it? 2 años realmente no es mucho tiempo, ¿verdad? There's not a whole lot you can get done in 2 years. No hay mucho que tú puedas lograr en 2 años. But here's what I have learned in 2 years in the ministry. Pero he aquí lo que sí yo he entendido y aprendido en lo que puedes hacer en 2 años. 2 years is just enough time for a pastor to realize what a mess of a church he just took. 2 años es suficiente tiempo para que la iglesia entienda el desastre de pastor que tiene. And 2 years is just enough time for that church to realize what a mess of a pastor they Y just también en got. 2 años ese pastor descubre el desastre de iglesia que tiene. And I believe that's when the real work of ministry begins. Y yo he comprendido que ahí es donde entonces el verdadero ministerio comienza. But I find in a lot of different contexts all around the world, Pero yo he encontrado en diferentes contextos, en diferentes partes del mundo, we think we're going to accomplish more in 2 years in the ministry. que creemos que vamos a cumplir y lograr mucho en 2 años. So at 2 years we say this is a hopeless work. Entonces llegan los 2 años y decimos, aquí no hay mucha esperanza. So we leave and go to the next work. Por lo que entonces nos vamos y vamos a otra labor, otro ministerio. I hear from pastors all over the world Yo escucho de pastores en todo el mundo who will be about 2 years into their church ministry, que ya estando ahí 2 años en su ministerio, en su iglesia local, and they'll usually say something like y this dirían algo como esto, in a typical church revitalization context. en un contexto de revitalización de iglesia. No one likes my preaching at this church. En esta iglesia a nadie le gusta mi predicación. A lot of people don't like me. Yo no le caigo muy bien a la gente. My wife already wants to leave, Ya mi esposa quiere salir huyendo. and my enemies have come out of the shadows in the church. Y mis enemigos han salido de la sombra en la iglesia. And some of them were on the pastoral search team that hired me. Y muchos de esas personas que son enemigas estuvieron en el comité que me empleó para estar en esta iglesia. And they say, I'm already ready to leave and resign. Entonces dicen, ya estoy listo para retirarme y dejarlo todo. The mistake that is made is that 2 years is not enough time to evaluate if God is at work or not. El problema es que 2 años no es suficiente tiempo para evaluar si Dios está obrando o no. Just because God's word is powerful doesn't mean it acts quickly. El significado de que la palabra de Dios es poderosa no significa que todo el tiempo trabaja de manera rápida. So the first thing for you to understand in regard to church revitalization, Entonces lo primero que debemos entender en el contexto de revitalización de la iglesia it is a slow work. es que es una obra muy lenta, It takes time. toma tiempo, Just like the parable of the sower in Mark chapter 4. así como la parábola del sembrador en Marcos 4. The seed of the word has to be sown, La semilla de la palabra tiene que ser sembrada and then you wait. y después a esperar. Wait for that seed to find root and grow. Espera que esa semilla encuentre un lugar donde pueda crecer And grows and it sprouts from the ground, and the fruit comes at the end. y después crece y florece y al final de todo es que viene el fruto. So I would like to present to you a paradigm for church revitalization. Por lo tanto, yo quiero presentarle a ustedes un paradigma de la revitalización de la iglesia, One that I feel is rooted in Scripture. una que yo creo que está arraigada en las Escrituras. 2 years is just enough time for you to determine what you have to work with in your church. 2 años es simplemente suficiente tiempo para tú evaluar con lo que tienes que trabajar en tu iglesia. 2 years is just enough time to begin to earn trust of those church members. 2 años es suficiente tiempo para empezar a ganar la confianza de los miembros de esta congregación. This is a philosophy that if you are not willing to go and stay at least 5 years, then you won't even go. Esto es una filosofía que si al menos no estás dispuesto de estar 5 años en esta iglesia, es mejor que no vayas. I found it takes a minimum of 5 years to begin to earn the trust of the church. Yo he visto que se toma al menos 5 años para empezar a ganar la confianza de la iglesia. I think it takes about 5 years to actually become the pastor of that church. Yo creo que toma por lo menos 5 años para convertirme en el pastor de esta iglesia. But here's another part of this paradigm. Por aquí hay otra parte de este paradigma. When the adversaries from the church show up,
Cuando llegan los adversarios dentro de la iglesia, and some of them were on the pastoral search team that hired y you, muchos estaban en ese comité que me reclutó para ser su pastor, it's a sign from God to stay, not leave. es una señal de Dios de quedarme en ese lugar y no salir. And I believe we find this in 1 Corinthians chapter Y 16. yo creo que podemos ver esto en 1 Corintios capítulo 16. So if you would turn there in your Bible to 1 Corinthians 16. Si puede ir conmigo, 1 de Corintios capítulo 16. Before we read the passage, I want to give a little bit of context. Antes de leer el pasaje, quiero dar un poco de contexto. Can we all agree the Corinthian church was a mess? ¿Podemos estar de acuerdo todos que había un desastre en la iglesia de Corinto? I was a pastor for 25 Yo years. fui pastor por 25 años. I found great comfort that the Corinthian church was highlighted in the New Testament. Yo encontré gran consuelo el saber que era resaltada esta iglesia en Corinto. Because I'd read this and say, oh, they're a mess. Porque yo leo esto y digo, wow, eran un desastre. And I'd look at my own church and say, we're a mess. Y cuando yo veo mi propia iglesia y digo, somos un desastre. Apparently, God can work in both those places. Aparentemente Dios puede trabajar en ambos lugares. In fact, when you read 1 Corinthians, it's quite a hard letter to read, isn't it? De hecho, cuando lees 1 Corintios, ¿acaso no es una carta muy difícil de leer? It's all full of correction and rebuke from the Apostle Paul. Está llena de corrección y instrucción de parte del apóstol. What we often fail to realize is what he says in chapter 1 of 1 Corinthians. Y lo que muchas veces fallamos en ver es lo que dice en el capítulo 1 de 1 Corintios. He opens this letter by saying, I see all these evidences of grace in you. Él comienza diciendo al inicio de esta carta de todas las evidencias de la gracia que él ve en esta iglesia. Did you know that God was at work in the Corinthian church? ¿Ustedes saben que Dios estaba obrando dentro de los corintios? It's hard to see that sometimes because of all the correction and rebuke he writes Muchas about. veces tendemos a no ver eso por toda la reprensión y la corrección que tiene la carta. But he says, I see all these evidences of grace in you, Pero él dice, yo veo todas estas evidencias de la gracia en ustedes, but I have to correct some things in the church, and that's what the rest of the letter is about. pero debo de corregir unos asuntos y es por eso que existe el resto de la carta. So when we come to chapter 16 of 1 Corinthians, Por lo que cuando llegamos al capítulo 16 de 1 de Corintios, if I was a member of the Corinthian church and I heard this letter read, si yo hubiese sido miembro de esta iglesia en Corinto y hubiese escuchado esta carta ser leída, I would be pretty discouraged. yo hubiese estado muy desanimado. So Paul comes to chapter 16 and reaffirms his love and affection for them. Entonces llega al capítulo 16 y Pablo lo que hace es que reafirma su amor y afecto por la iglesia. And we're going to look at verses 5 to 9. Y vamos a ver los versículos del 5 al 9. And I want you to notice Paul's affection that he shares for them there. Y yo quiero que veamos aquí el afecto, el amor de Pablo por esta iglesia. This last part of this letter oftentimes gets overlooked. Esta última sección de la última parte de esta carta muchas veces no se ve. We come to the end of these letters and think, oh, he's talking about this detail and greeting this person. Vemos que él está saludando a X persona, tiene estos detalles al finalizar la carta. What we're about to read, I did not see until I preached through 1 Corinthians in my church many years ago. Pero lo que vamos a ver hoy, por muchos años yo no lo vi hasta que yo estaba en el lugar, en el contexto de revitalización que me encontraba. And what we're going to read, I believe, is one of the most profound understandings of ministry. Y lo que vamos a leer, para mi entendimiento, es algo muy profundo de lo que vamos a experimentar en el ministerio. Particularly when we face adversaries and difficulties in our churches. So Particularmente cuando enfrentemos adversidad y dificultades en nuestras iglesias. let's read 5 to 9. Leamos 1 Corintios 16, 5 al 9. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia y tal vez me quede con ustedes o aún pase allí el invierno para que me encaminen a donde haya de ir. Pues no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Did you notice Paul's affection that he reaffirms to them? Ustedes pueden notar el afecto que le reafirma a la iglesia.
And I think it's important in this letter that he does it in the end. Y yo creo que es importante que al finalizar esta carta él muestra este afecto y amor por ellos. He says, by the way, I want to come and see you. Le dice, de hecho, yo quiero venir y verlos y estar con ustedes. I don't want to just pass through. I actually want to come and spend time with you. Yo simplemente quiero pasar por la ciudad. Yo quiero quedarme ahí y tener tiempo con ustedes. So it's not out of a lack of affection that he can't come see them. Entonces no hay una carencia de afecto y amor que él quiere estar con ellos. He gives two other reasons why Paul cannot come see them yet. Pero también le da otras dos razones por la cual él no puede ir y estar con ellos. Two reasons he says he must stay in Ephesus a while longer. Dos razones por la cual debe quedarse en Éfeso por un tiempo más prolongado. Here's the first reason he has to stay in Ephesus. Aquí está la primera razón por la cual él tiene que quedarse en Éfeso. Paul says his work is not done yet. Dice que la labor, el trabajo de Pablo aún no ha concluido. Look at verse 8 with me. Vea el versículo 8 conmigo. He says he has to stay in Ephesus until Pentecost. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. For a wide door for effective work has opened to Porque him. se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. So Paul is saying, I want to come see you, Entonces Pablo está diciendo, yo quiero ir a verlos, but this wide door of work has opened to me here. pero esta puerta grande realmente se ha abierto para mí. In other words, what God sent him to do there, the work's not done yet. En otras palabras, lo que Dios lo envió a hacer en ese lugar, Dios no ha terminado en ese lugar. And by the way, that's a very important principle for ministry in general. De hecho, y eso es un principio muy importante en general. Have we finished the work that God called us to do Hemos terminado la obra que Dios nos llamó a hacer before we leave for another ministry? antes de que vayamos a hacer otro ministerio. Often we ask, oh, that new ministry opportunity, that's exciting. I want to go do Muchas that. veces encontramos muy excitante y animador, yo quiero hacer ese nuevo ministerio. But the better question is, have I finished what God called me here to do Pero otra pregunta más importante es, ¿yo he terminado la obra que Dios me llamó a hacer en este lugar before I go to the next place? antes de que vaya al otro lugar? Paul is saying, God, I've not finished the work God has for me here yet. Pablo está diciendo a ellos, yo no he concluido, no he terminado la obra que Dios me llamó a hacer en este lugar. So I cannot come see you just yet. Entonces por esa razón yo todavía no puedo ir a verte. But he gives a second reason why he cannot come to the Corinthians. Pero entonces podemos ver que hay una segunda razón por la cual él no puede ir a la iglesia en Corinto. And it's at the end of verse 9. Did you notice that? Y no sé si lo notó, pero se encuentra al finalizar el versículo 9. A wide door of effective work has opened to me, Porque una puerta se ha abierto grande de servicio eficaz, and there are many adversaries. aunque también hay muchos adversarios. Did you notice that? ¿Pudo ver eso en el pasaje? The presence of adversaries was his reason he had to stay. La presencia de los adversarios fue la razón por la cual él tuvo que quedarse en ese lugar. How often do we think the opposite? ¿Cuántas veces nosotros pensamos lo contrario? The presence of adversaries tells me I'm supposed to leave. La presencia de los adversarios lo que me dice, no, yo debo de huir y irme. We often think God is telling us to leave because we've somehow met our adversaries. Muchas veces pensamos que Dios nos está diciendo, vete de ese lugar porque hemos enfrentado a nuestros adversarios. But what if the presence of adversaries means we're supposed to stay? Pero ¿qué tal si la presencia de los enemigos es una razón por la cual debemos de quedarnos? What if the presence of adversaries tells us we're not doing something wrong, we're actually doing something ¿Y right? qué tal si la presencia de adversario nos está diciendo, no estás haciendo nada mal, de hecho puedes estar haciendo algo bien? Why are we surprised if we do faithful gospel ministry wherever God has us? ¿Por qué nos sorprendemos si estamos haciendo un ministerio evangelístico fiel, el cual Dios nos llamó a hacer? Why are we surprised when the enemy prowls like a lion looking for someone to devour? Porque entonces nos sorprendemos cuando viene el enemigo buscando a quien devorar. The presence of adversaries can often say we're doing something right and faithful. La presencia de los adversarios muchas veces puede decir que estamos haciendo algo correcto y de manera fiel hacia el Señor. And I meet a lot of pastors who believe the adversaries is the evidence from God they're supposed to leave. Yo he tenido mucha interacción con amigos pastores que me dicen que la presencia de adversarios es la razón por la cual deben de irse. But what if, like Paul, it's a sign to stay? Pero qué tal así como Pablo, es una señal para quedarse. I met my adversaries in my local church just 3 months into my ministry. Al yo haber estado solamente 3 meses en mi iglesia, yo me enfrenté con mis adversarios. So whatever that honeymoon first year period that people talk about, Entonces lo que la gente habla de esa fase de luna de miel comenzando el ministerio,
I don't know what that is. Yo no sé lo que eso significa. You'll have to share with me what that's like at a Lo break. tendrás que compartir conmigo algún día. I went into a church that had 30 elderly members in it. Yo empecé a pastorear una iglesia que tenía 30 miembros ancianos. It's a church that had been in decline for over 40 years. Una iglesia que estaba en descenso, estaba declinando por how many years? 40 years. Por 40 años. They had this big, old, beautiful building, but it was falling down around them. Tienen un antiguo edificio muy bonito, pero se estaba cayendo. And I felt God's call to go there. Yo sentí el llamado de Dios de ir a este lugar. I had become convinced that the Word of God was powerful enough to build the church. Yo fui convencido que la palabra de Dios era suficiente, era poderosamente suficiente para edificar su iglesia. And that God's Word was even powerful enough to breathe life into a dying church. Y que la palabra de Dios era suficiente para respirar y dar vida a una iglesia que estaba muriéndose. I felt called to go there. I'm an optimist, and I said, oh, God's going to do great things. This is going to be great. Yo fui llamado a este lugar y yo era un optimista. Yo dije, no, me siento bien y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en este lugar. And my wife said, are you crazy? We're going there. Y mi esposa dijo, ¿acaso estás loco? Vamos para ese lugar. And my wife was right, as she is most of the Y time, como así muchas veces mi esposa tenía la razón. that it was a much harder place than we thought it was going to Que be. era un lugar mucho más difícil del que yo creía que iba a ser. Now, I was taught to go in and preach the word and love people and don't change a bunch of things. So, a mí me enseñaron, mira, llega a este lugar, predica, sé fiel, no cambies un montón de cosas de repente. And that's how I approached it. Y así de la manera fue que yo me acerqué. And yet, in my first 5 years, there were 3 different movements to get me fired. Y con todo y eso, en los primeros 5 años de mi ministerio en este lugar, hubieron 3 movimientos distintos para despedirme. There were threats of violence against me by church members. Hubieron amenazas de violencia de parte de los miembros. And at the end of those 5 years, the church completely ran out of money. Y al final de esos 5 años, la iglesia se quedó sin dinero. And I began to have health issues at 34 years old. Y a la edad de 34 años, yo empecé a experimentar problemas de salud. Over the accumulated stress that I had endured in those years. Por ese estrés acumulado que había tenido en esos 5 años anteriores. The first firing attempt against me started at 2 months. El primer intento de despido fue simplemente a los 2 meses de haber estado allí. I inherited a music leader in the church Yo heredé un líder de alabanza, de música en la iglesia, that didn't seem to like me very much. que parece que yo no le caía muy bien. He wanted to be the pastor, Él quería ser el pastor, but they made me the pastor instead. pero entonces me afirmaron y me hicieron a mí el pastor. But I was taught by my mentor, you go in and work with the leadership that you have. Pero mi mentor me enseñó, mira, tú llegas y trabajas con el liderato que heredas. Try to go win those leaders and bring them along with you. Trata de ganar la confianza de esos líderes para que los traigas al lado tuyo. And we thought this was happening Y yo creía que esto estaba ocurriendo. because the first few months, the music leader would go meet the new visitors. Porque esos primeros meses el líder de alabanza visitaba a los hogares, a los miembros. We would watch him go around and meet all the new visitors that were Y coming. lo veíamos en la iglesia y él le daba la bienvenida a las visitas, a los miembros. We thought to ourselves, oh, he's really getting this. He's coming on alongside Yo us. pensaba, wow, como que él entiende esto, está al lado de nosotros. This went on for several weeks Y esto ocurrió por varias semanas, until one of those visitors came up to me. hasta que uno de esos visitantes de la iglesia vino hacia mí. They said, Pastor, we feel like you should know this. Y le dijo, pastor, yo creo que usted debe saber esto. Your music leader came to us and said this to us. Su líder de alabanza vino hacia nosotros y nos dijo esto. This new pastor is crazy. He is bad news. Este nuevo pastor está loco y es malas noticias. He's going to destroy this church. Él va a destruir esta iglesia. My advice to you is to leave and never come back. Mi recomendación para ti es que te vayas y no regreses. Now, friends, I am not a church growth expert, Ahora, amigos, yo no soy un experto en crecimiento, but I'm pretty sure that's a bad way to grow a pero church. estoy muy seguro que es una mala manera de que tu iglesia crezca. So I realized I needed to deal with this. Entonces descubrí que debía de trabajar con este asunto. And we confronted this person about what he was doing. Y cuando confronté a este hermano por lo que estaba haciendo, And he declared war on me in that moment en ese momento me declaró la guerra and led a charge to try to get me fired 3 months in. y trató de levantar un movimiento para que a los 3 meses me despidieran. It's a longer story than I have time to tell. Es una historia mucho más larga de la que tengo tiempo para contar, But God in his grace gave me some leverage with this person. pero Dios en su gracia me dio influencia con esta persona.
that allowed me to force him to resign and to leave que quietly, yo pude entonces lograr que él renunciara y pudiera irse. which he agreed to do. Y él estuvo de acuerdo. You need to know one more thing about this music leader. Debe de saber algo más sobre este líder de alabanza. He was tone deaf. Tone deaf is that I say it's where you can't hear pitch. Yeah, tone deaf significa pitch. que él no percibe los tonos musicales. There's all kinds of people who can't hear pitch in music, Hay muchas personas que no perciben los tonos en la música. but you probably should not be the one leading the singing in your Pero church if quizás tú that's no the se case. debe ser que esté liderando la alabanza en tu iglesia si no puedes percibir los tonos. I share that with you because as he was exiting the church, Le digo eso porque mientras él salía de la iglesia, a young single man came to our church. un hombre que no estaba casado, este joven vino a nuestra iglesia. He grew up a pastor's kid his dad did church revitalization. Él creció como un hijo de pastor que su padre también revitalizó una iglesia. And he came to the church and just wanted to be helpful, whatever that Y vino a was. nuestra iglesia y él simplemente quería ayudar donde podía servir. And he was a humble, godly man. Y era un hombre humilde, He was very musically gifted. que tenía dones y talentos en el área de la música, He was very theologically sound. era sano teológicamente. And when this one music leader left, Y cuando este otro líder de alabanza se fue, he stepped right into that role and served with us for 5 years. él sirvió en este rol y sirvió con nosotros unos 5 años. And he was a huge blessing to our church. Y fue una gran bendición para nuestra iglesia. And he had the same first and last name of the previous music leader. Y tenía el primer nombre y apellido de aquel líder de alabanza que salió. So 3 months in, I'm intrigued, wondering what God is doing in our church. So, a 3 meses de estar en la iglesia, estoy muy intrigado en ver lo que Dios hará en nuestra iglesia. I stayed out of trouble for the next 2 years after that Por los próximos 2 años después de eso me quedé, ¿verdad? No enfrenté mucho problema, because our church numerically grew for the first time in over 30 years. porque por primera vez en 30 años nuestra iglesia estaba creciendo en números, numéricamente. I don't know how much you know about Baptist churches in America, No sé cuántos de ustedes conocen algo sobre las iglesias bautistas en Estados Unidos. but if your church numerically grows and they don't like you, they still leave you alone for the most part. So que si la iglesia crece numéricamente y no les gusta lo que tú haces en la iglesia, puede ser que te dejen tranquilo por un tiempo. But the second firing attempt came at 2.5 years into the church. Pero el segundo intento de despedirme vino, how many years in? 2.5 years. Vino a los 2 años y medio de haber estado en la iglesia. It happened when I sat down with my deacons Eso ocurrió cuando me senté en una reunión con los diáconos who had authority in the church. que tenían autoridad en la iglesia. And I came to them and said we had about 40 to 50 people attending the church at that time. En ese momento teníamos unas 40, 50 personas atendiendo en la iglesia. And I brought them our membership list of the church. Y yo le traje la lista de miembros de la iglesia. And there were 780 names on the membership roll. Había 780 nombres en esa lista. And I just brought it to them and asked, can you help me make sense of this? Y simplemente lo trajo a los diáconos y le dijo, ¿ustedes pueden ayudarme a hacer sentido de esta lista? That is another challenge in church revitalization, by the way. Eso es otro reto en la revitalización de la iglesia, para que lo sepan. Churches don't understand what it actually means to be a member of the church. Muchas iglesias no entienden lo que significa ser miembro de una congregación. And I inherited that in the church that I went into. Yo heredé eso a la iglesia a la que yo pertenecí. And all I did was just ask them about this and wonder if we could begin to talk about it. Y simplemente lo que hice fue traer la lista y hacerle la pregunta a ver si podíamos comenzar un diálogo sobre esto. And I had an older, frail deacon in that meeting Y yo tuve un diácono que era mayor y estaba muy débil en esa reunión, who often didn't say a whole lot in the meetings. que realmente no hablaba mucho en las reuniones, He leaned forward and he shook his finger in front of my pero se face. inclinó hacia mí y me señaló con su dedo. And he said, Pastor, your honeymoon's over. Dice, pastor, tu luna de miel se acabó. I had no idea what I had done. Yo no tenía idea de lo que yo había hecho. I later found out what I had done. Luego entendí que fue lo que yo había hecho. 20 years before I got to the church, 20 años antes que yo llegara a la iglesia, one of the former pastors removed all kinds of people off the membership roll. uno de los pastores tomó la libertad de remover mucha gente de la lista de miembros. And he did it in a very unhelpful and unloving way towards Y the lo hizo de una people. manera que no era amorosa y no era saludable. I had no idea. Yo no tenía idea.
So when I brought this up to this deacon, Entonces cuando traje esta incógnita, esta pregunta a este diácono, it's like I peeled the wound open es again. como que le acabo de abrir la herida de hace 20 años. And he came after me because of it. Y vino y me persiguió por causa de eso. And I learned one of the most important lessons of ministry in that moment. Y en ese momento yo aprendí una de las lecciones más importantes en el ministerio. Sometimes when your adversaries come after you, Muchas veces cuando los adversarios van detrás de ti, it might not have anything to do with you. no tiene que ver nada contigo. It might have to do with a previous pastor Puede ser que tiene que ver con el pastor que es saliente, who hurt the congregation. que hirió a la congregación. And those wounds never healed. Y esas heridas nunca sanan. And they're inflicting it on you as the new pastor. Por lo tanto, ahora te están hiriendo a ti como nuevo pastor. I didn't know what that threat meant Yo no sabía lo que esa amenaza significaba until 2 months later, my wife and my family and I were on vacation. hasta que 2 meses después de ese intervalo estaba de vacaciones con mi familia. And while I was on vacation, Y mientras estuve de vacaciones, these deacons met to make a plan to remove me as pastor while I was gone. los diáconos llamaron una reunión entre ellos para removerme como su pastor. I had an associate pastor who was volunteering at the church with me. Tenía otro de los pastores que servía conmigo, que era voluntario en la iglesia. They pulled him into the meeting. Lo trajeron a él a esa reunión. And the plan was if he helped them remove me as pastor, Y el plan era que si él les ayudaba a ellos de remover a Brian del ministerio, they would make him the pastor once they got rid of me. lo harían a él el pastor una vez que él saliera. And my associate pastor, whose name is Mike, Y mi pastor asociado, que se llama Mike, he looked at them and said, "No, what you're doing is wrong." le dijo a ellos, no, lo que ustedes estaban haciendo está muy mal. And he stood up to them in that moment. Y se le enfrentó en ese momento. And he shut the meeting down. Y concluyó, terminó la reunión. And he goes outside and calls me on the phone to Y tell me what happened. automáticamente después de la reunión va y me llama y me deja saber lo que está pasando. And I was in a place called Minnesota, a state in Minnesota, Yo estaba en un lugar, estaba en el estado de Minnesota, standing in a field surrounded by cows, estaba en un llano rodeado de vacas, because it's the only way I could find a cell signal for my phone, porque era el único lugar que yo encontré de recepción celular, listening to Mike tell me what they had just done. escuchando a mi amigo Mike diciéndome lo que había ocurrido en esa reunión. And if he would not have stopped them, they probably could have pulled that off. Y si Mike no se hubiese enfrentado a ellos, es posible que hubiesen logrado su objetivo. So I was able to survive that second firing attempt. Entonces pude sobrevivir ese segundo intento de despido. But I have to be honest with you, Pero tengo que ser honesto con ustedes. when I came back, I didn't go on vacation a whole lot after that. Cuando yo regresé, después de eso no me fui mucho de vacaciones. The third firing attempt happened in year 5, El tercer intento de despido ocurrió a los 5 años de haber estado en la iglesia. and it almost completely blew the church up. Y casi una implosión en la iglesia. Something interesting had happened in those 5 years of our church. Algo interesante había ocurrido a los 5 años en nuestra iglesia. God had slowly grown the church with new people. Poco a poco el Señor había hecho crecer la iglesia con nuevos miembros. Some of those long-term elderly members had gone to be with Jesus. Muchos de esos miembros ancianos se habían ido a morar con el Señor Jesús. And in 5 years, this happened. Y en esos 5 años había una transición de nuevos miembros a miembros salientes. The newer members who had come into the church became the majority of the church. Los nuevos miembros entonces fue la mayoría de aquellos antiguos miembros que estaban ya desfalleciendo. And I'm in a Baptist church that the congregation has authority. Y yo estoy en una iglesia bautista donde quien tiene la autoridad mayor es la congregación. And I want to be careful to say this is not an old, young person thing. Y quiero tener cuidado al decir que esto no se trata de jóvenes o ancianos. I had older members in the church who were always for me and supported Yo me tuve well. gente anciano que siempre estuvieron por mí y siempre estuvieron apoyándome. My adversaries made up about 3 or 4 families in the church. Mis adversarios se convirtieron en 3 o 4 familias de la iglesia. They were the ones causing a lot of this friction. Ellos son los que estaban causando esta fricción. And when those families realized the new people had become the majority in the church, Y cuando estas familias adversarias descubrieron que ahora había más nuevos miembros que los que estaban anteriormente, they just came at me with everything they had. hicieron el último intento de venir detrás de mí con todo lo que ellos tenían. Probably the lowest moment was at a funeral home.
Quizá el momento más bajo fue en una funeraria. I'm not sure what the custom is here, tradition, No estoy muy seguro de su tradición aquí en Dominicana. but in America there's a funeral home where you come to visit the family of the person who's died En Estados Unidos tenemos la funeraria donde vas y visitas la familia, ¿verdad? Del difunto to pay your respects to the family. para mostrar respeto a la familia. Well, at this funeral home of a beloved church member who had died, Pues en la funeraria de este miembro muy querido llamado de la iglesia que murió, a meeting got called in the back of this funeral home detrás de la funeraria alguien convocó una reunión because everybody knew they were going to be coming to the funeral home. porque sabían que todos los miembros iban a estar viniendo a esta funeraria. Now remember, I'm 5 years into my ministry into this church, Ahora recuerde que ya llevo 5 años en la iglesia hasta este punto. and I was about to present a leadership structure change in our church. Y en esos momentos yo estaba a punto de presentar una nueva estructura de liderazgo a la iglesia, a los miembros, To try to follow a more biblical understanding of leadership. para poder perseguir un entendimiento más bíblico de liderazgo según las escrituras. And the plan at this meeting was to go find as many people who were still on the membership rolls Entonces el plan que se otorgó en esta reunión era tratar de conseguir miembros de esta congregación, because they still had the ability to vote at the church. aunque eran personas que no estaban asistiendo, pero eran parte de la lista de membresía porque tenían autoridad para poder votar en la reunión de miembros. Let's bring in as many of those people as we can to the business meeting that takes place at the church. Entonces lo que tramaron fue un plan para buscar a todas esas personas de esa lista que no estaban yendo a la iglesia para que en su reunión de negocios pudieran venir. And they said when the pastor presents his leadership structure change, we'll have enough numbers to vote it all down. Entonces cuando el pastor presente esta nueva estructura de liderazgo, como hay tanta gente, vamos a votar en contra de lo que él traiga. Then we'll present a motion to remove him as pastor, and we'll have the numbers to do that as well. Entonces después de esa presentación presentaremos entonces una moción para remover al pastor y estamos seguros que vamos a tener gente suficiente para hacerlo. I hear about this plan that they have, Entonces yo escucho sobre lo que están tramando. and I approach the ringleader of this whole operation. Entonces yo me acerco al líder principal que está creando todo este plan, Who's my chairman of the deacons who was organizing all of que es this. el cabecilla o el líder de los diáconos de su iglesia. And the two of us met the night before the business meeting. Y antes de la reunión de negocios que íbamos a tener en la iglesia, yo me reuní con él. And I said this to him. Y yo le dije esto: I have the votes to push this leadership structure through, and you know I do. y yo tengo los votos para poder lograr que se cumpla esta reestructuración de liderazgo, y tú sabes que yo lo tengo. But I'm going to pull this motion off the table, and I'm not going to bring it forward to the church. Pero ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a remover la moción y no la voy a traer, no la voy a presentar a la congregación. Because we're going to destroy this church if we carry this on. Porque si continuamos con este plan, vamos a destruir esta iglesia. So I said, if I do that, will you back off in all the ways you are trying to just sabotage this whole thing? So yo le dije, si yo retiro la moción, tú puedes tranquilizar a la gente y no tramar con el plan que tenías. And he agreed, and he said yes. Y él estuvo de acuerdo y dijo que sí. He even seemed a little thankful that I offered that to Y him. pareció estar hasta un poco agradecido el hecho que yo haya ofrecido esa nueva estrategia. And we agreed in that moment we would tell no one of what we agreed to. Y en ese momento estuvimos de acuerdo en no decirle a nadie en lo que nosotros habíamos puesto de acuerdo. So the meeting comes the next night at the church, So, la próxima noche llega la noche de reunión de negocios and it is a packed room full of people. y el lugar está lleno de gente. I met members I had never met before. I Yo- thought, why didn't we do something like this sooner? Yo conocí miembros que yo nunca había conocido. Dijo, wow, porque no hubiésemos hecho esto anteriormente, no los conocía. They came from all over. I thought we Vinieron de should todos do this. lugares. And we go through the business of the church, Entonces vamos en la reunión de negocios. and en then we la come iglesia. to the moment where I'm going to present the leadership structure change. Entonces llega el momento donde supuestamente voy a traer esta reestructuración de liderazgo. And I said, okay, that's all we have, and I closed in prayer. Y lo que hice fue, bueno, hasta aquí llegado esta reunión, vamos a orar para despedirnos. And people were in shock. Y todos los que estaban presentes estaban atónitos. They came to see a big fight, and they didn't get to see that. Ellos estaban esperando ver una gran pelea o guerra y no vieron nada. And we dismissed the meeting, and everybody went home. Y despedimos la reunión y todos fueron a sus casas. But by that time, the damage had been done. Pero ya en ese momento el daño había sido hecho.
30% of the congregation left in the next 2 months. Después de 2 meses, el 30% de la congregación se fue. Some of them were dear friends of mine who had been poisoned by lies from the other side. Muchos de ellos eran amigos personales que habían sido envenenados por otros y por mentiras. And my wife and I lost some dear friendships in all of Mi that. esposa y yo perdimos unas grandes amistades en ese transcurso. And it's at that moment that the church completely ran out of money. Y fue justo en ese momento que la iglesia se queda sin dinero. And I was the sole support of my wife and my 4 little kids at home. Y yo era el único apoyo económico en mi familia con 4 hijos y una esposa. And it was at that moment that health issues started to show up in my life. Y fueron en esos momentos que los asuntos de salud comenzaron en mi cuerpo. And I thought I was going to have to leave over all of those things. Y yo creí en un momento que iba a tener que irme y renunciar. I was going to need to go find another job. Yo creí que iba a tener que ir a buscar otro empleo. My health wasn't going to allow me to continue this kind of ministry. Mi salud no iba a permitirme en continuar este tipo de ministerio. But we got my health under control, Pero entonces los asuntos de mi salud estuvieron bajo control después de un tiempo and I decided to stay at the y church. yo decidí quedarme en la iglesia. And by the way, if I would have left in that moment, none of you would have blamed me for that. Y yo creo que si yo me hubiese ido en ese momento, muchos de ustedes no me hubiesen acusado, juzgado por eso. But I felt led by the Lord to stay for 2 reasons. Pero sentí de parte del Señor en quedarme en este lugar por 2 razones específicas. The first reason, and this is a legitimate reason, Esta es la primera razón y es una razón legítima. kind of a twisted curiosity of what could actually happen next after all of this. Después de todo esto, una curiosidad impenitente que yo tenía, ¿qué va a ocurrir después de esto? The ship's going down. Let's see how dramatic we can make it as we do it. Bueno, el barco se está destruyendo, va hacia la deriva, pero vamos a ver qué podemos hacer. But there's a second and more important reason that I Pero hay stayed. una segunda y una razón mucho más importante por la cual me quedé. As a pastor, I was haunted by Hebrews 13:17. Yo como pastor sentía que me perseguía Hebreos 13, 13 what? 17? 13:17. Hebreos 13:17 me perseguía. I choose that word carefully. I was haunted by that verse. Dice, sentía que me perseguía por ese versículo. I wasn't motivated. I wasn't inspired by that verse. I was haunted by that verse. No era que simplemente me inspiraba, es que yo sentía que ese texto me perseguía, estaba detrás de mí. Which says, obey your leaders and submit to them, Dice que obedezcan a sus líderes y sométasen a ellos, for they keep watch over your souls as those who will give an account. pues ellos velarán por sus almas como aquellos que tendrán que rendir cuentas. And God taught me one of the most important lessons about ministry and church revitalization in that moment. Y en esos momentos el Señor me enseñó algunos de los principios más importantes en la revitalización de la iglesia. I will give an account for the souls of these people, Yo tendré que rendir cuentas sobre las almas de estas personas. and that includes the people who don't seem to like me very Y much. eso incluye a aquella gente que yo no le caigo muy bien. Now, if we're talking about wolves in the congregation who are in sheep's clothing, Ahora, si estuviésemos hablando de lobos feroces que se visten como ovejas, then that's a different conversation we're eso having. es otra conversación que pudiéramos tener. But what if I'm dealing with sheep who have been wounded by previous shepherds? Pero qué tal si estamos hablando de ovejas que simplemente han sido heridas por otros pastores. And they're acting this way because they don't know how to trust me as a Y pastor. es que están actuando de esta manera porque no saben cómo poner su confianza en mí como su pastor. And I also learned that wounded sheep Y también aprendí que las ovejas heridas and wolves in sheep's clothing y los que están que son lobos que parecen ovejas can act very similarly in the pudieran church. actuar de manera similar dentro de la iglesia. And the only way to find out which is which Y la única manera de saber cuál es cuál is to pastor and shepherd and love all those es people. pastorearlos y amarlos en ese medio de eso. And that God might reveal who is who as you do that Y work. que Dios pueda entonces revelar quién es quién después de predicar su palabra. So I stayed at the church because of that. Entonces me quedé en la iglesia por esa causa. And you know what? An amazing thing happened after that. ¿Y usted sabe algo asombroso que ocurrió después de eso? Most of those people also stayed at the church. Muchas de esas personas también se quedaron en la iglesia. And in the next year, the church just turned and flourished from that day on. Y en ese próximo año la iglesia comenzó a florecer y a crecer después de ahí. We saw people come to Christ from the neighborhood.
Empezamos a ver gente venir a Cristo de nuestra propia comunidad. We saw members coming in from all different places. Vimos miembros que empezaron a venir de diferentes lugares. We had people come who were feeling called to be pastors and missionaries and wanting to be trained. Empezamos a recibir personas que querían ser pastores y misioneros para nosotros entrenarlos y enviarlos. And for the next 10 plus years, the church just thrived after that. Y los próximos 10 años después de eso, la iglesia floreció. It was almost like it was part of God's plan for us to go through those first 5 years. Es como si hubiese sido parte del plan de Dios que hubiésemos experimentado esos 5 años difíciles. To bring us to where He wanted us to be. Para entonces poder llegar al lugar que Él quería encontrarnos. So I'd like to share with you 5 lessons that I learned in those years. Entonces me gustaría compartir con ustedes 5 lecciones de lo que aprendí en esos 5 años. And these are lessons I learned looking back into those 5 years. Y estos son lecciones que aprendí mirando hacia atrás en esos primeros 5 años. Lesson number 1 I learned, La lección número 1, lo que aprendí, the discovery of patience. el descubrimiento de la paciencia. See, if you would have asked me in those first 5 years, I was the one being patient with everybody. Si tú me hubieses preguntado en esos primeros 5 años, yo era el que estaba ejerciendo paciencia. I was the one trying to preach and shepherd people, and they just weren't receiving my Yo ministry. estaba predicando, tratando de pastorear el rebaño, y ellos no estaban recibiendo lo que yo estaba haciendo. You know what I learned the next 5 years after that? Pues tú sabes lo que yo aprendí los próximos 5 años después de eso. I started to see how patient those people were being with me. Yo empecé a ver que ellos estaban ejerciendo mucha paciencia para conmigo. For all the preachers in the room, I have a way to prove this to you. Para todos los predicadores en este salón, yo tengo una manera de poder comprobar esto. Have you ever gone back and listened to a sermon you preached 10 years ago? ¿Has escuchado un sermón que predicaste quizá unos 10 años atrás? Yeah, there were people there for that, by the Ya había way. gente ahí para eso. We're all a work in progress. Todos somos una obra en progreso. None of us have ever arrived. Nosotros no hemos llegado. And I started to see how they were being patient to a young pastor trying to figure this out. Entonces yo estaba viendo cómo ellos estaban siendo pacientes con un joven pastor. One example of this is an elderly widow. Her name was Betty. Un ejemplo de esto es una viuda anciana que su nombre es Betty. And Betty and I had the same routine every Sunday for years. Y Betty y yo teníamos la misma rutina los domingos por muchos años. I would go to the back doors to greet people as they were leaving. Yo iba a la puerta trasera a darle la bienvenida a la gente. And Betty would always come find me. Y Betty me encontraba donde yo estaba And she would say 2 things to me. y me diría 2 cosas. She'd say that she hated my preaching and tell me why. Me diría que detestaba mi predicación y después me daba la razón por qué detestaba mi predicación. Which was kind of refreshing because she would at least come to me and tell me why she Que hated fue un my poco preaching. refrescante porque al menos me lo dijo. And I want you to know I did what every 29-year-old pastor would do in Y that le moment. digo que yo hice lo que cualquier pastor a sus 29 años haría. I dismissed everything that woman said. No me importó lo que ella tuvo que decir. I mean, she's an 80-year-old widow in the church. What does she know about preaching? I Ella thought es to una viuda myself. de 80 años, ¿qué sabe ella de la predicación? But I realized I needed to grow as a preacher, and I sought to do that. Pero descubrí al tiempo que yo tenía que crecer como predicador y busqué eso. And it took about 8 years, Y tomó como unos 8 años and I discovered I found my preaching voice. y descubrí lo que he aprendido que es mi voz en la predicación. In other words, who am I supposed to be in the pulpit in the way that God has made me? En when I otras preach? palabras, ¿quién yo debo ser en el púlpito de la manera que Dios me ha hecho que debo ser? And by the way, every preacher in the room, each of you have to figure out what that is. Y cada uno de todos en este lugar debe de averiguar quién es usted en el púlpito. And I think it takes several hundred sermons to get there, so be patient with Y yo yourself. estoy seguro que tomaría más de 100 sermones para averiguar dónde está tu voz de la predicación. About 8 years in, I discovered this, and the church really blossomed under the ministry of the word. So que estando a los 8 años en la iglesia, descubrí cuál era mi voz en la predicación y comencé a florecer en la predicación. There was a clear, noticeable impact the preaching ministry was having at that time. Había un impacto que era notable por causa de la predicación en la iglesia. And then all of a sudden, I realized in that moment, Y de repente me descubrí en ese momento, I had changed exactly what that old woman told me to change 8 years before. yo cambié exactamente lo que esta viuda de 80 años me había dicho que yo necesitaba cambiar. And by the way, Betty always loves it when she hears I tell this story. Y para que sepa que a Betty le encanta cuando yo doy este relato. And Betty became one of the dearest people in the whole church to me. Y Betty se convirtió en una de esas personas más amadas para mí en la congregación.
And that happened in a lot of ways through the years. Y eso ocurrió de muchas maneras a través de los años. Some of the people who were my adversaries in those early years Muchas de las personas que se convirtieron en mis adversarios esos primeros años, became some of my biggest supporters in the future. en el futuro se convirtieron en aquellos que más me apoyaban en mi ministerio. So I learned the discovery of patience. Entonces pude ver el descubrimiento de la paciencia. They were being as patient with me as I thought I was being with them. Ellos estaban siendo muy pacientes conmigo de la misma manera que yo estaba tratando de ser paciente con ellos. Lesson number 2, Lección número 2. the sweetness of tough love. La dulzura del amor fuerte. I believe we want everyone to instantly receive our ministries when we go into a new church. Automáticamente queremos que todo el mundo reciba nuestro ministerio cuando llegamos a una congregación nueva. But I think God uniquely works when we have to try to pursue to love people who are hard to love. Pero creo que el Señor nos muestra de las maneras únicas que debemos de amar a estas personas que son difíciles de amar. Because when we win them, it is a very sweet relationship to have. Porque cuando ganamos su amistad es una relación muy bonita el hecho de tenerla. The chairman of the deacons who led that third firing attempt in year 5 Ese líder de diáconos que intentó despedirme junto con los diáconos became one of my biggest supporters. se convirtió en una de las personas que más me apoyaba en la iglesia. God completely redeemed our relationship. Dios de alguna forma redimió nuestras relaciones. One of my favorite things every Sunday for years with him Una de las cosas que más me encantaba los domingos interactuando con él, he would always come find me to give me a big hug and I'd say, Pastor, how you doing? siempre me buscaba, me encontraba y me daba un gran abrazo y me decía, Pastor, ¿cómo estás? It was a reminder on how the gospel can redeem our relationships in these Es un ways. recordatorio de cómo el evangelio redime nuestras relaciones. And it's one of the most beautiful things to see in the work of church revitalization. Y una de las cosas más asombrosas que podemos ver en la obra de la revitalización de las iglesias. Lesson number 3, Lección número 3. the discerning perspective of scars. So we said, La perspectiva que discierne las cicatrices. La perspectiva que discierne las cicatrices. the scars that come from ministry, God never wastes them. Dios nunca se agotan o siempre son útiles las cicatrices que Dios nos permite enfrentar en el ministerio. The difficulties and the sufferings that we have in the ministry, Las dificultades que presentamos y los sufrimientos en el ministerio, God makes us wiser through them. Dios nos hace más sabios por medio de esas He aflicciones. uses them to teach us how to be a more faithful pastor. Él la usa en nuestras vidas para ser pastores más fieles. Lesson number 4, Lección número 4. the reality of suffering. Lo inevitable de sufrimiento. It is part of God's design, I'm convinced. Estoy convencido que es parte del diseño de Dios. If we're going to serve in the ministry and serve Jesus in that capacity, Si vamos a servir en el ministerio y vamos a servir a Jesús en esa capacidad, that ese rol, there is a call to suffer. que hay un llamado a sufrir. He says to take up our cross and to follow him. Dice, toma tu cruz y sígueme. How much more true is that going to be for those of us who take up the call to serve Jesus in this way? ¿Acaso no es más verdad para aquellos que somos llamados a servir a Cristo en el ministerio? Suffering will come, it's part of the plan of God. El sufrimiento va a llegar como parte del plan de Dios. But it's okay, it's because of the 5th lesson that I learned. Pero está bien, por causa de la quinta lección que yo aprendí. I learned the steadfastness of the chief shepherd. Que yo aprendí, y esta es la quinta lección, la firmeza del buen pastor. I would have told you in those first 5 years I felt very alone. Yo te puedo decir que esos primeros 5 años yo sentía mucho soledad. Even wondering, was God punishing me? Was I doing something wrong? Aún yo decía, el Señor me estará castigando, habré hecho algo mal. When I looked back, I realized that Jesus was uniquely with me during that Y time. cuando miro hacia atrás puedo ver que Cristo estaba especialmente conmigo en ese tiempo. I think this is important for every single man and woman sitting here today. Yo creo que eso es importante para cada hombre o mujer que pueda estar sentado aquí en este lugar. Just because you feel alone does not mean you are alone. El hecho que tú te sientas solo no significa que estás solo. Jesus is uniquely with his under shepherds who care for his sheep. Dios, Cristo es el buen pastor que está por encima de los pastores. And he knows all that you're going through. Y Él sabe por todo lo que estás pasando. And he loves you and he is for you in it. Él está para ti y Él te ama en este tiempo.
And that steadfastness of Jesus Y esa firmeza de Jesús is essential to persevere in the midst of hard ministry. es esencial para poder perseverar en medio de un ministerio muy difícil. I want to give a quick update on where the church is now since those 5 years. Yo quiero darle una breve actualización en dónde se encuentra la iglesia hoy después de esos 5 años. I stayed at the church for 17 years as the pastor, Me quedé después de eso unos 17 años adicionales en la iglesia. and 4 years ago I transitioned to lead my ministry Practical Shepherding full time. Y hace apenas unos 4 años atrás yo transicioné de la iglesia, salí de la iglesia para estar en este ministerio Practical Shepherding a tiempo completo. Which is one of the reasons I'm able to be here with you today. Es una de las razones por la cual puedo estar entre ustedes hoy. When I left our church after 17 years, Cuando yo me fui de mi iglesia después de 17 años, we had 75 members at the church. teníamos 75 miembros en la iglesia. I tell you that because I think some expect to hear my story Yo le digo eso porque yo creo que muchos esperan escuchar lo que me sucedió and assume it's now a big church. y pueden pensar, wow, es una iglesia muy grande. My entire 17 years, the church stayed between 30 and 75 members. En el tiempo que estuve en la iglesia, la membresía fue entre 30 a 75. But there's other things that happened in our church that tells me the church was thriving. Pero hubieron otras características que ocurrieron dentro de la iglesia que me enseñaron que la iglesia estaba prosperando. Out of those 75 members, there were 5 generations present in the church. De 75 miembros, había 5 generaciones dentro de la congregación. There was all kinds of different people from all kinds of different cultures in our church. Había muchas personas de diferentes contextos culturales. See, when I read Titus chapter 2, Y cuando yo leo Tito capítulo 2, I see a thriving church is multi-generational, not necessarily the size of it. es una iglesia que prospera, es una iglesia multigeneracional, no necesariamente muy grande. In 17 years, our church trained up, raised up, and sent out pastors and missionaries. Y en 17 años nuestra iglesia pequeña entrenó y envió pastores y misioneros. We sent out 32 families into the ministry around the world. Enviamos a 32 familias a hacer ministerio alrededor del mundo. Here's the reason I tell you this. Esta es la razón por la cual le digo esto. Pastors in the room in particular, Pastores que se encuentran en este lugar, let no one judge the significance of your ministry on how large or small your church que is. nadie juzgue el significado de tu ministerio por el tamaño de tu congregación. The call of God is faithfulness. El llamado de Dios es la fidelidad. We are to be faithful in the place God has us, Debemos de ser fieles en el lugar que Dios nos ha puesto, with the people He gives us. con el pueblo y con la gente que Él nos ha entregado. And that is the key to persevere in revitalization Y es ministry. la clave para poder florecer y prosperar en la revitalización de la iglesia. The moment we start comparing ourselves to everyone else, En el momento que empezamos a compararnos los unos a los otros, we're going to think maybe something's wrong. vamos a creer, hay algo mal. But do what God has called you to do in that place and be faithful. Pero haz lo que Dios te llamó a hacer en ese lugar y sé fiel.